Estados Unidos no va a atacar a Irán, ni ahorita ni nunca, salvo que atacar a Irán sea malo para Israel. Es que entonces Estados Unidos utiliza a Irán como ariete contra Israel. Correcto, acaba de usted entender el modelo. Los jefes gringos son enemigos del Estado de Israel y de hecho están preparando el terreno para un genocidio antijudío. El siguiente ataque de Hamas es inevitable, es garantizado. También de Hezbollah. Se está preparando el siguiente ataque contra Israel desde Siria también, por supuesto. Groenlandia. ¿Qué está pasando? ¿Se lo quedará a Estados Unidos? Claro, ¿No se lo quedará a Estados Unidos? Por supuesto. ¿Qué van a hacer los daneses? A mí personalmente me preocupa mucho Europa. Yo siento que le queda muy poco tiempo a Europa. Creo que la invasión de inmigrantes musulmanes le ha hecho muchísimo daño. Lo que predican los clérigos en las mezquitas europeas es la destrucción de Europa. La ideología yihadista es todo el mundo se convierte al Islam y los que resistan les cortamos la cabeza. ¿Esto le puede haber dado alas a China lo que ha hecho Estados Unidos en Venezuela en el sentido de replicar lo mismo en Taiwán? Honestamente, no creo que China pueda con Taiwán. La economía china va muy mal, pronto va a colapsarse. Estamos viviendo en una civilización antisemita y pase lo que pase, le van a echar la culpa a los judíos. Haznos alguna de esas predicciones, Francisco. ¿Qué te atreverías ahora a vaticinar? Queridos amigos, bienvenidos una vez más al canal del Coronel. Como sabéis, siempre intentamos traer aquí a los mejores analistas, no solamente nacionales, sino también internacionales. Y hoy tenemos el lujo de contar con nosotros con un grandísimo analista geopolítico mexicano que es Francisco Gil White. Francisco ya ha estado otras veces aquí en el canal de forma online, pero esta vez tenemos el privilegio de tenerle aquí en un estudio en Madrid para disfrutar de su conversación, porque tiene muchísimas cosas que contarnos. Porque mirad, están pasando muchas cosas en Europa, Ucrania, Groenlandia, pero también nos hace falta la perspectiva de cómo lo ven desde América, que también están pasando muchas cosas relacionado con Donald Trump, con Venezuela. Así que fijaros si hay escenarios de los que hablar y temáticas que comentar y que analizar. Así que damos las gracias más que efusivas a don Francisco. Francisco, bienvenido aquí a tu casa, al canal del Coronel. Coronel, al contrario, yo soy quien le agradece porque, sobre todo después de ver la lluvia de comentarios negativos que le llueven a usted cada vez que me invita, le agradezco que me vuelva a invitar. Francisco, mira, tú sabes que por encima de todo debe estar siempre la libertad de expresión. Claro. En el momento que empecemos a poner límites, en el momento que empecemos a censurar, estamos acabando con esa libertad de expresión. Y por encima de todo, me guste o no me guste lo que oigo de cualquier persona, siempre contaré con la opinión y el criterio de todo el mundo. Porque tú ya sabes que todos vivimos en nuestras burbujas sociales e informativas, que es lo que nos gusta, ¿verdad? Pero tenemos que salir de ahí. Porque si no, probablemente nunca conozcamos la verdad o toda la verdad. Para mí la verdad tiene muchas caras, tiene muchas aristas y tenemos que conocer absolutamente todos los aspectos. Me pasa con otras personas que traigo al canal porque dicen que, bueno, ¿cómo traes a esta persona, a este hombre, a esta mujer? Me da igual. Por encima de todo, yo preconizo la libertad y creo que debemos todos seguir luchando por esa libertad. Francisco, ¿cómo estáis viviendo el mundo desde México, desde América? Bueno, no creo que yo sea representativo de la perspectiva americana o mexicana. Yo tengo una perspectiva muy sui generis sobre lo que está sucediendo. Pero estoy gratificado de ver que... Bueno, gratificado no es el término correcto porque todo lo que está sucediendo es espantoso, pero desde el punto de vista científico, digamos, estoy satisfecho de ver que el modelo que he estado defendiendo ha tenido varios éxitos importantes prediciendo los eventos, ¿no? Entonces, por ejemplo, comentaba yo en una conferencia que di hace unos días en Murcia, que yo predije en 2006, cuando había... ¿Hace 20 años? Sí, hace 20 años yo predije que... Porque era uno de estos episodios que son recurrentes en los que todos los medios se ponen a decir que Estados Unidos está a punto de atacar a Irán, ¿no? Esto sucede con cierta periodicidad, se calienta el mundo de los medios y todo el mundo empieza a decir, ya viene el ataque de Estados Unidos contra Irán. Y ya en 2006 yo ya había armado
digamos, los contornos estructurales más importantes del modelo geopolítico que yo defiendo, y mi modelo dice que no, que Estados Unidos no va a atacar a Irán. Entonces dije, bueno, pues tengo que sacar el cuello, tengo que decir en público lo que yo pienso que va a pasar y arriesgar la predicción. Esa es la libertad. Exacto. No, y además es la ciencia, ¿no? Si uno cree que tiene un mejor modelo científico, pues uno tiene que ser honesto y hacer las predicciones que exige ese modelo. Y si no se cumplen, pues entonces uno, nuevamente siendo honesto, pues tendría que modificar el modelo o abandonarlo, dependiendo de qué tan grave es el problema, ¿no? Entonces yo saqué el cuello y me apuré a escribir un artículo diciendo, no, Estados Unidos no va a atacar a Irán, ni ahorita ni nunca. Dije, salvo que atacar a Irán sea malo para Israel. Esa es la única condición en la que Estados Unidos atacaría a Irán. Y, salvo que sea malo para Israel. Correcto. O sea, fíjate, todo el mundo dice lo contrario. Claro. Que le atacaría si es bueno, positivo para Israel. Exacto. Qué bueno, cuéntanos. Pero mi modelo predice lo contrario, porque mi modelo lo que afirma es que los jefes gringos son enemigos del Estado de Israel y de hecho están preparando el terreno para un genocidio antijudío. Eso es lo que dice mi modelo. Entonces, basándome, por ejemplo, en hechos históricos como el Irán-Contra, no sé si usted se acuerda del Irán-Contra. Sí, por supuesto. Bueno, el Irán-Contra para mí es diagnóstico, porque en el Irán-Contra lo que vimos fue que primero teníamos a Ronald Reagan, que hizo toda su campaña presidencial afirmando que él le iba a pegar duro a los iraníes, porque lo que sucedió en el contexto de esa campaña presidencial, que Reagan compitió contra Jimmy Carter, que era el presidente que estaba tratando de reelegirse, y este es justo el momento histórico en el que Ayatollah Khomeini toma el poder en Irán con la revolución yihadista que transformó a Irán en una teocracia yihadista. Entonces, todo eso fue muy vergonzoso para el gobierno de Estados Unidos, porque los seguidores de Ayatollah Khomeini habían tomado la embajada estadounidense en Teherán, habían tomado de rehenes a todo el personal de la embajada, creo que eran como 50 personas, y todo eso había sido muy vergonzoso. El gobierno de Jimmy Carter había hecho una operación disque para rescatar a los rehenes, que había sido un fracaso tremendo. En fin, en el contexto de todo eso, Ronald Reagan acusó a Jimmy Carter de no tener los pantalones para realmente enfrentarse a los iraníes y le prometió a los estadounidenses que él le iba a demostrar a los iraníes quién manda y no iban a volver a humillar a Estados Unidos, etc. Y se proyectó como el gran enemigo del yihadismo iraní, mientras que del otro lado, Ayatollah Khomeini y su gente acusaban a Estados Unidos de ser el gran Satanás y prometían destruir a Estados Unidos y destruir Israel, etc. Y entonces la impresión que uno se llevó fue de una gran, profunda, iracunda enemistad entre los gobernantes de Estados Unidos y los gobernantes de Irán. Pero inmediatamente después de que Ronald Reagan asume el poder en Estados Unidos, empezó a enviar miles de millones de dólares en secreto al mismísimo Ayatollah Khomeini, comportándose como si él fuera un espía de Khomeini en la Casa Blanca. Esto se volvió un escándalo cuando se descubrió en 1986, es cuando salió a la luz. Y entonces el gobierno de Reagan afirmó en público que pues sí, no debieron haber hecho eso, pero que las intenciones habían sido buenas, porque lo que había pasado era que el Hezbollah, que es una creación de la Guardia Revolucionaria iraní, había tomado algunos rehenes en Líbano y entonces para tratar de liberar a esos rehenes habían enviado miles de millones de dólares al Ayatollah Khomeini en armamento para rogarle que influyera sobre Hezbollah para que soltaran a 5 rehenes gringos que estaban. Esa fue la historia que vendieron. Absurda. Pero resultó algunos años después, en 1991, que no podía ser ni siquiera considerada esta explicación, ni en principio, porque se documentó que los envíos de armas a Irán habían comenzado en el año de 1981.
y al primer rehén en Líbano lo tomaron en el año de 1982. O sea que la decisión de empezar a enviar armamento al ayatolá Khomeini la tomó Reagan inmediatamente después de volverse presidente y antes de que hubiera rehenes en Líbano. Entonces, no tuvo nada que ver con los rehenes. Entonces, ¿tú crees que, como dicen algunas fuentes y algunos documentos que se van desvelando, que en realidad a Khomeini le llevó la CIA al poder en Irán? Sí. Y que además, oye, es que están las imágenes de cómo le lleva Francia en un avión allí a Teherán. Así es. De hecho, tenemos toda una serie de artículos en nuestro sitio explicando la historia de Khomeini. A ver, cuéntanos así por encima, por favor. Y del Irán contra. Entonces, bueno, lo primero que sucedió es que, lo primero que hay que considerar aquí es que hace algunos años se desclasificaron algunos documentos. Esto lo reportó la BBC, pero en un lugar muy oscuro que casi nadie vio. Pero se desclasificaron unos documentos que establecen que la CIA tenía contacto con Khomeini desde el principio y que el contacto era muy amistoso. Lo que se puede ver en esos documentos es que estaban preparando a Khomeini para ser el reemplazo del Shah. Al mismo tiempo, hubo toda una campaña de desprestigio contra el Shah dirigida desde Estados Unidos, que también documentamos. Y en el contexto de la revolución iraní, el presidente Jimmy Carter envió al general Heiser a Irán, porque él era uno de los generales estadounidenses que tenían una relación muy cercana con los generales iraníes, porque todas las Fuerzas Armadas iraníes habían sido construidas por Estados Unidos, porque Estados Unidos tenía una relación muy estrecha con el Shah de Irán. Uh-huh. Entonces, toda la infraestructura de las Fuerzas Armadas iraníes era estadounidense, todo el entrenamiento era estadounidense. El material, todo. Todos los generales estadounidenses eran padrinos de los generales iraníes, les habían enseñado todo. Entonces, este Heiser de la Fuerza Aérea estadounidense era uno de estos padrinos estadounidenses de los generales iraníes. Y entonces Jimmy Carter lo envía a Irán justo en el momento en que está toda la violencia y las guerrillas de Khomeini peleando contra el ejército iraní. Y lo que hizo Heiser fue decirle a los generales, calmados, déjenlos tomar el poder. Déjenlos tomar el poder. Y eso fue lo que pasó. Los dejaron tomar el poder, se mantuvieron en sus cuarteles los generales, dejaron que Khomeini subiera al poder. Y la otra evidencia que es muy importante es las guerrillas de Khomeini fueron entrenadas por OLP Fatah en Líbano. ¿Okay? Esto se reportó en la primera plana del New York Times cuando sucedió la revolución islámica en Irán, ya nadie se acuerda. OLP Fatah, es decir, lo que ahora llamamos la Autoridad Palestina, fue la que entrenó a los guerrilleros de Khomeini en campos de entrenamiento en Líbano. Ahí tenemos también el artículo en la página web con todas las citas a la documentación para que la gente las pueda ver. Y los armaron también. OLP Fatah armó a las guerrillas de Khomeini. Y también está documentado que cuando eso estaba sucediendo en los 70s, que es cuando la OLP entrenaba a las fuerzas de Khomeini, la CIA tenía una relación íntima, estrecha con OLP Fatah en Líbano. Tan estrecha, tan íntima, que los terroristas de OLP Fatah eran los que proveían seguridad a los diplomáticos estadounidenses. ¿En serio? En Beirut. Así es. Confesado por un agente de la CIA en una entrevista que le hicieron en PBS en Estados Unidos. También les damos la cita a la entrevista. Pueden ir a leer toda la entrevista. Yo no sé si lo que nos estás diciendo en el fondo es que entonces Estados Unidos utiliza a Irán como ariete contra Israel. Correcto, acaba de usted entender el modelo. Por eso la predicción del modelo en 2006 era, no, Estados Unidos no va a atacar a Irán, salvo que atacar a Irán sea malo para Israel. ¿Cuándo sí atacó Estados Unidos a Irán? En la Guerra de los 12 días, cumpliendo precisamente con mi predicción, porque lo que estaba sucediendo en la Guerra de los 12 días es que Israel, perdón que use yo el lenguaje mexicano, pero Israel le estaba partiendo toda la madre a Irán. ¿Okay? Israel estaba operando sobre el espacio aéreo iraní libremente,
las defensas aéreas de Irán eran incapaces de derribar un solo avión israelí. Estaban simplemente bombardeando libremente a los iraníes. Faltaban, yo creo que horas para que se colapsara el régimen de los ayatolás. Ya lo estamos viendo ahora, lo frágil que está eso. Sí, porque además fue un ataque que en realidad dañó muy poco a Irán. Claro, el ataque estadounidense. Exacto. ¿Qué hicieron los estadounidenses? Entonces, el contexto es, Israel estaba destruyendo la infraestructura iraní sin que los iraníes pudieran hacer realmente nada, ¿no? Y en ese momento, Trump, cuando parecía que ya iba a caer el régimen iraní, Trump entra como cobeligerante, tira 3 bombas y dice, ahí muere, cese al fuego. Bueno, pues ¿a quién está protegiendo? Entonces Hamás también es otro instrumento, otro elemento de este ataque que proviene, que la alimenta Irán, respaldado por Estados Unidos para dañar a Israel. Correcto. Hamás tiene 2 padrinos, Irán y Qatar, principalmente, en el mundo musulmán, ¿no? Además tiene de padrinos a la Unión Europea y a la ONU y a Estados Unidos, etcétera. No me voy a meter en eso, pero en el mundo musulmán los principales padrinos de Hamás son Qatar e Irán. Bueno, Qatar no es solamente el padrino de Hamás, es el sirviente de Estados Unidos. En Qatar está la base militar estadounidense más importante en todo el mundo fuera de Estados Unidos, que es el cuartel de CENTCOM, en la base de Al Udeid, en Doha, Qatar. Y el área de responsabilidad de esa base estadounidense es África Norte, Oriente Medio y Asia Central. Es importantísimo, porque desde hace mucho todos los geopolíticos occidentales opinan que esa es la zona que decide todo. Entonces, ¿en dónde pusieron su base militar más importante? En Qatar, con los yihadistas de Qatar, que son yihadistas de la hermandad musulmana y que son padrinos de Hamás, que es el autor del ataque genocida más grande contra el pueblo judío desde el Holocausto. Pero fíjate, se da una contradicción, en cierto modo, porque el único lugar en Oriente Medio donde hay judíos que además son respetados, incluso tienen escaños en el Parlamento fuera de Israel, es en Irán. Entonces, ¿por qué esa animaversión o aparente animaversión de Irán con respecto a Israel? Bueno, yo no sabría explicar la anomalía de lo que sucede adentro de Irán. He escuchado esto en otras ocasiones, me parece muy interesante. Creo que pudiera tener que ver con el hecho de que a la población llana iraní le ofendería una persecución contra sus compatriotas judíos. Eso es posible. Uh-huh. Y entonces no se quieren aventar no quieren arriesgar una desestabilización interna con este tipo de cosas. Pudiera ser, pero no soy experto sobre este tema. Pero no cabe la menor duda que los ayatolás iraníes quieren destruir el Estado de Israel. Sobre eso no hay ninguna duda. Uh-huh. Entonces, ¿tú crees que no va a haber ese ataque masivo por parte de Israel, de Estados Unidos, absolutamente destructor sobre Irán, verdad? Bueno, ya lo acabamos de ver. A ver, la secuencia de los últimos días fue así. Había unas protestas gigantescas en Irán, ya exigiendo la dimisión del régimen yihadista. Empieza la violencia por parte del régimen contra la gente que está protestando. Y entonces Trump sale a amenazar que si el régimen iraní dispara contra la gente, entonces él se va a involucrar y van a ver, les vamos a partir la mano, ¿no? Como hace siempre Trump. Y todo el mundo se imaginó que, como siempre se imaginan, que ahora sí ya viene el ataque de Estados Unidos contra Irán. Y en realidad lo que sucedió fue que al siguiente día Trump dijo, bueno, ya me dijeron que ya no van a matar a tanta gente, que van a suspender las ejecuciones, entonces ya no me voy a mover. Que es ridículo. A ver, si tu modelo es... Bueno, primero quiero apuntar la similitud estructural, porque esta es la misma estructura en términos, digamos, gramáticos de lo que sucedió en la Guerra de los 12 días. Porque en la Guerra de los 12 días tiró 3 bombas Trump y luego dijo, ahí muere, ¿no? Cese al fuego, lo cual es proteger a Irán, porque Irán es el que estaba perdiendo esa guerra. Y inmediatamente después le anunció a los iraníes que si los iraníes osaban contestar el ataque contra Estados Unidos, que ahora sí los iba a destruir, ¿no? Y la amenaza en su red social era ya sabes, todo en mayúsculas, como es histriónico él, para que se viera muy macho.
Acto seguido, los iraníes contestan, porque su política interna exige que haya una respuesta. Entonces tiraron avisaron, ¿no? Ahí van los misiles, avisaron y tiraron algunos misiles sobre posiciones gringas en Irak y en Qatar. Y a pesar de eso, a pesar de que los iraníes contestaron y que era la oportunidad perfecta, si Trump fuera su enemigo ya de destruirlos, Trump no cumplió su amenaza. No se movió. Porque si se ha movido, eso también es luz verde para los israelíes y entonces sí hubieran caído los ayatolás. La única manera de proteger a los ayatolás y mantener el cese al fuego sobre los israelíes era no cumplir su amenaza y no moverse. Y eso es lo que hizo ahorita con las protestas. Hizo una amenaza, dijo, si continúan con las ejecuciones, voy a intervenir y los voy a destruir, al mismo tiempo que los ayatolás estaban diciendo, vamos a acelerar el calendario de amenaza, de ejecuciones, lo siguiente que hizo Trump fingió que le dijeron que ya no iba a haber ejecuciones ni disparos contra los manifestantes y con eso se salió de su promesa de hacer algo para defender a los iraníes. Claro, entonces, como aquí recibimos una información muy contradictoria, llama la atención que dices, entonces, ¿qué objetivos persigue Trump? Porque aquí nos dicen que en realidad es Israel quien controla a Trump, que su yerno es judío, que ahora va a ser Trump el administrador de Gaza, que quiere crear allí un gran hub turístico, pero eso no encaja mucho con lo que tú nos estás contando, Francisco. No, claro, porque el modelo que yo estoy describiendo no es un modelo que la gente que gobierna Estados Unidos quiere que uno entienda. Entonces, por supuesto... ¿Quién manda entonces en Estados Unidos? No, sí, Trump. O sea, bueno, la gente que jala los hilos de Trump. Yo no estoy diciendo que Trump esté peleado con ellos. Digamos que el núcleo de poder en Estados Unidos, sin duda, es un organismo al que pertenece Trump. Yo no estoy afirmando otra cosa. Pero ese grupo no quiere que entendamos el modelo que yo estoy describiendo. Lo que ellos quieren es que tengamos una realidad administrada, ¿no? Por eso el esfuerzo que yo dirijo se llama la administración de la realidad. Esto es lo que estamos explicando. Entonces, por supuesto que los gobernantes estadounidenses te dicen algo distinto a lo que yo estoy explicando, claro. Entonces, cuando agarran el micrófono, dicen que son el mejor aliado de Israel, pero en los hechos, en las políticas que cuestan miles de millones de dólares, hacen todo lo posible para preparar un genocidio de los judíos israelíes. Ya lo vimos también lo vimos a Trump detener a los israelíes cuando estaban ganando en Líbano. Los detuvo. Forzó un cese al fuego en Líbano. Y mandó a su negociador Tom Barak a que hiciera un acuerdo entre los libaneses y los israelíes en el que los libaneses tenían que producir un pedacito de papel que prometía lo que siempre prometen, que es que van a desarmar a Hezbollah, cosa que nunca hacen. Entonces simplemente emitieron un papel prometiendo que iban a desarmar a Hezbollah y Tom Barak, el negociador de Trump, se voltea con los israelíes y les dice, bueno, ya, los libaneses ya cumplieron. Ahora ustedes sálganse de Líbano. ¿A quién protegió? A Hezbollah. En Siria, paró a los israelíes cuando estaban ganando en Siria. Acto seguido reconoció el gobierno de Al-Jolani, que es de ISIS. Al-Jolani es de ISIS. Y acto siguiente, anunció que le iba a quitar las sanciones a Siria. Entonces premió al gobierno de Al-Jolani. Y se suponía que ISIS era el gran enemigo de Trump, que Trump era el que había derrotado a ISIS, etc. Bueno, pues ahí lo vemos a Trump deteniendo a los israelíes cuando están ganando en Siria, imponiendo un gobierno de ISIS. En Irán, ya hablamos de Irán. Luego está Qatar, cuando Israel quiso atacar a los líderes de Hamas que estaban siendo protegidos en Qatar. Trump hizo un berrinche olímpico, forzó a Netanyahu a pedirle perdón al emir de Qatar, que es el autor del ataque del 7 de octubre, y luego anunció que le extendía protección nivel OTAN a Qatar. O sea que si Israel osa volver a pelearse con Qatar, se está peleando con Estados Unidos. Y Hegseth, que es el secretario de la Defensa estadounidense. De guerra ahora. Secretario de Guerra, perdón, anunció que van a estar entrenando a la Fuerza Aérea catarí, a los yihadistas de Qatar, en la base de la Fuerza Aérea estadounidense en Idaho. Y detuvo a los israelíes en Gaza.
forzó un cese al fuego en Gaza cuando los israelíes estaban a punto de darle el golpe de gracia a Hamas. Pues, Trump es perfectamente consistente. Perfectamente consistente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para producir un modelo geopolítico que sí predice el futuro como yo lo hago? Porque yo predigo el futuro. Simplemente no hacer caso de lo que dicen los gobernantes. Todo lo contrario, ¿no? No, ni para bien ni para mal. No hacer caso. A lo que hay que hacerle caso es a las políticas que cuestan miles de millones de dólares y que tienen consecuencias materiales para la seguridad de los estados, en particular para el Estado de Israel. Uh-huh. Si Trump realmente fuera aliado de Israel, lo único que tenía que hacer era quedarse callado. Eso hubiera sido una gran alianza con Israel. Y entonces Israel hubiera ganado en Líbano, hubiera liberado Siria, se hubiera deshecho de los ayatolás en Irán, hubiera destruido a la familia Al-Thani en Qatar, que no tiene cómo defenderse de los israelíes, y hubieran acabado con Hamas en Gaza y tendría fronteras seguras. Tan solo quedarse callado hubiera logrado ese objetivo para Israel. ¿Cómo está la situación de Hamas precisamente? Porque no ha desaparecido ni mucho menos, ¿no? No, estamos hablando incluso que tiene miles de milicianos todavía. Trump lo salvó y ahora se están recuperando muy rápido. ¿Hamas se está recuperando? Claro, por supuesto. Por supuesto, también Hezbollah. ¿Y se teme Israel otro ataque por parte de Hamas? Claro, por supuesto. El siguiente ataque de Hamas es inevitable, es garantizado. También de Hezbollah. Y en Siria, gracias a la política de Trump, que Trump permitió que al-Yolani, que es el gobierno de ISIS en Siria, asistido por los turcos, destruyeran a los kurdos rojavanos en el noreste de Siria. Ya lograron destruirlos. Entonces ya no queda nada de ese movimiento, que es un movimiento genuinamente democrático, inclusive libertario, que era aliado de Israel. Ya lo destruyeron. Esa es la consecuencia de la política de Trump. Hoy mismo conocíamos la noticia, de momento sin confirmar del todo, pero quien la ha proporcionado es una persona que conoce muy bien esa parte del mundo, que al-Golani estaba liberando a todos los islamistas del Estado Islámico, de Al-Qaeda, de las cárceles sirias. ¿Esto cómo puede afectar a Israel? Pues esto prepara el siguiente ataque contra Israel. Incluso a Europa, probablemente también, claro. Claro, para Europa también es un costo, pero el costo inmediato es para Israel, porque se está preparando el siguiente ataque contra Israel desde Siria también, por supuesto. Y están entrando muchos hutis a Siria, muchísimos. Tremendo. Vaya escenario. Así es. ¿Pasamos a Venezuela? Bueno. ¿Cómo? Porque claro, hay quien habla que a lo mejor Venezuela solamente ha sido la primera pieza, que luego pueden venir otros países del entorno, incluido México, porque parece ser que la señora Sheinbaum no se lleva muy bien con la administración Trump, ¿no? Bueno, ya lo estamos viendo en las últimas 48 horas. Porque Cuéntame. Sí, está el gobierno de Trump ahora sí exigiendo cabezas. Y parece ser que andaba inclusive exigiendo que fuera investigado, no sé si arrestado o investigado, el hijo de Andrés Manuel. Algo así escuché. ¿No? De López Obrador. Ajá, sí. No sé si... No sé si vi bien la noticia, pero eso es lo que creo haber visto. Entonces, en todo caso, hay una presión fuertísima, ahora sí, por parte del gobierno de Estados Unidos contra el gobierno de México. Y por supuesto que lo que hizo Trump en Venezuela produce una estructura gramática que puede ser ahora replicada en México, ¿no? Haciendo como que Venezuela crea un precedente legal, que por supuesto no es cierto, pero digamos que desde el punto de vista gramático, Venezuela como que acomoda la pelota para hacer lo mismo en México. Pero que lo que la gente no ve todavía, en mi opinión, y sobre esto también tenemos un artículo, es que esto también acomoda la pelota para atacar a Israel. ¿Cómo? Pues el argumento que utilizó Trump... ¿Para atacar a Israel? Sí, porque el argumento que utilizó Trump en Venezuela es que esta es una acción policial. ¿Ok? ¿Cómo una acción policial? Pues resulta que... Para no considerarlo un acto de guerra. Exacto. Pero no solo eso. Lo que dice Trump es que como una corte estadounidense declaró que el mandatario venezolano es un criminal, entonces Trump tiene derecho a irlo a secuestrar para enjuiciarlo en Estados Unidos.
Ese es el principio legal que está defendiendo. ¿Y le puede pasar a Netanyahu? ¿Con Netanyahu? Pues imagínate, imagínate que tú eres un yihadista y que tú ves lo que Trump hizo en Venezuela. Dices, bueno, pues la Corte Penal Internacional emitió una orden de arresto contra Netanyahu. Entonces nosotros los yihadistas podemos atacar a Israel para secuestrar a Netanyahu y que sea enjuiciado. Trump utilizó a las tropas de las Fuerzas Armadas estadounidenses en Venezuela para su acción policial. Bombardeó para su acción policial. Entonces, los yihadistas pueden decir, bueno, pues Trump acaba de crear un precedente para que hay una orden de arresto de una Corte Internacional y no es por crímenes de drogas. La orden de arresto de la Corte Penal Internacional alega, falsamente, que Netanyahu y Gallant son responsables de cometer crímenes de guerra en Gaza, que es totalmente falso, pero eso alega la Corte Penal Internacional, que por cierto, los fiscales todos son musulmanes. Los fiscales de la Corte Penal Internacional son musulmanes y los terroristas de Hamas y de OLP Fatah desde el principio han estado siempre encantados con la Corte Penal Internacional y de hecho fue la autoridad palestina la que solicitó formalmente que la Corte Penal declarara que ellos caían bajo la jurisdicción de la Corte. Los terroristas, los criminales terroristas internacionales de OLP Fatah son los que le solicitaron a la Corte Penal Internacional que estableciera jurisdicción sobre ellos. Ya, volvemos otra vez luego a Venezuela, pero ahora que estás hablando de Fatah, ¿qué está pasando en Cisjordania? Porque aquí llegan algunos informes que Israel se quiere anexionar toda Cisjordania. Bueno, Israel debió haber anexionado Cisjordania el día que la liberó. Eso es lo que debieron haber hecho en la guerra de 67. Por supuesto. Se han tardado muchísimo. Nunca debieron haber dejado a los terroristas entrar ahí. Porque lo que está sucediendo ahora, después de dejar a los terroristas entrar, que lo hicieron a través del proceso de Oslo, han sufrido un deterioro en su seguridad que los trajo hasta el 7 de octubre y a la situación en la que están ahorita. Todo eso viene del proceso de Oslo. Entonces, nunca debieron haber permitido que entraran los terroristas. Debieron haber anexionado todo el mismo día que lo liberaron. Y la situación que tenemos en lo que usted llama Cisjordania, que en realidad se llama Judea y Samaria, es que la autoridad palestina, que es el nombre que ahora le dan a OLP Fatah, tiene un programa en el que le paga un salario vitalicio a cualquier árabe palestino que asesine a un judío. Lo apodan el programa Pago por Muerto. Pay for Slay en inglés. Y es una porción. ¿Y eso lo conoce la comunidad internacional? Claro, esto es público. Es un porcentaje gigantesco del presupuesto de la autoridad palestina. Son salarios vitalicios a todos los árabes palestinos en Judea y Samaria que hayan demostrado que mataron a un judío. Si el árabe palestino muere en el intento de matar a un judío, entonces el salario vitalicio va para la familia. ¿Y tú cómo ves que ahora en este plan de Trump, él se va a considerar el administrador de Gaza y que ponga de cabeza visible a Tony Blair? No, yo creo que todas estas cosas son un poco un show, es teatro, para que no se entienda que lo que está haciendo Trump es proteger a Hamas. Entonces, para que tú no pongas toda tu atención en el hecho diagnóstico sobre las intenciones de los gobernantes gringos, porque Hamas es una organización terrorista genocida que hizo un gran guiñol ahí el 7 de octubre, torturando a la gente a muerte y celebrando las cochinadas que hicieron. Entonces, los gobernantes de Estados Unidos no quieren que la atención de la gente esté sobre el hecho de que están protegiendo a esta organización. Quieren que piensen en otras cosas. Trump quiere hacer un desarrollo turístico, se quiere volver millonario construyendo hoteles. Quieren que piensen en cualquier cosa, menos en el hecho obvio de que están protegiendo a los peores terroristas del planeta. Oye, ¿y el reconocimiento por parte de Israel de Somalilandia, el único país del mundo que la ha reconocido como Estado independiente? Porque había muchos analistas que pensaban que a lo mejor era porque Israel, el propósito que tenía es que a los gazatíes llevarlos a Somalilandia. ¿O esto es una idea absolutamente descabellada? No quiero comentar sobre eso porque no he estudiado el asunto. Sí estoy enterado de que Israel reconoció Somalilandia,
pero no le he dedicado ni un minuto a esta cuestión. Sí es muy interesante lo que pasó. Pues seguimos con Venezuela. ¿A ti no te ha llamado la atención la foto de hace muy pocas horas de la señora Delcy Rodríguez con algunos de sus principales generales condecorando al director de la CIA allí en Caracas? Bueno, creo que... Es que todo parece como una gran farsa, un teatro. Bueno, yo creo que desde el principio era obvio lo que estaba pasando porque Donald Trump, aunque hacen mucho alarde de que Maduro no era legítimo, etcétera, etcétera, bueno, pero si Maduro no es legítimo, pues Delcy Rodríguez tampoco es legítima, ¿no? Si lo que te ofende es el régimen chavista, pues entonces lo último que debes de hacer es dejar a Diosdado Cabello y a Delcy Rodríguez en el poder en Venezuela, porque Maduro no es el que gobernaba, por favor. Maduro gritaba a todo pulmón en sus conferencias con miles de seguidores que se le aparecía a Chávez en la forma de un pajarito, y que lo venía a saludar, y él platicaba con Chávez, que era un pajarito. Por favor, el señor necesita atención médica. Ese señor no estaba gobernando nada. Ahí gobiernan Diosdado Cabello y Delcy Rodríguez. Y esos son los que dejó Trump en el poder. Y acaba de decir que Delcy Rodríguez es estupenda y que se entiende muy bien con ella. Y ahora lo que está mencionando usted. Entonces, obviamente que el gobierno de Estados Unidos siempre ha estado encantado con el chavismo. Siempre. ¿Qué me dices? Estaba encantado con el chavismo. Pues no me está usted diciendo que están condecorando al señor de la CIA. Y no acabamos de ver... ¿A qué ha venido todo este paripé? ¿Es simplemente para expulsar a China? Hay que tratar de averiguar cuál es la jugada. A mí me parece que uno de los beneficios de lo que acaban de hacer es este beneficio gramático que abre el argumento para los yihadistas para atacar a Israel. Esa es una interpretación posible. Una interpretación adicional que no son mutuamente exclusivas, es que también genera una oportunidad gramática para nuevas presiones sobre México, ¿okay? Para que México se asuste de que le puede pasar lo mismo que a Venezuela, y entonces el gobierno de México se alinee rápidamente con las políticas que exige Trump, ¿no? Lo que pasó en Venezuela es una especie de jalar el gatillo de la pistola, no el gatillo, ¿cómo se llama ¿cómo se llama la parte de arriba? Sí, el martillo. El martillo, jalar el martillo de la pistola, ¿no? Para señalar que estás listo a disparar, ¿no? Es ese tipo de gesto. Y podemos darle una pensada a qué otros beneficios para la geopolítica estadounidense puede haber ahí. Pero afirmar que Estados Unidos tiene una enemistad con el chavismo no puede... Un modelo que afirma eso no puede ser defendido sobre las afirmaciones de los gobernantes. O sea... No porque Trump diga odio el chavismo, o Obama diga odio el chavismo, o Clinton diga odio el chavismo, se demuestra que odian el chavismo. Porque hacer afirmaciones es gratis. No le cuesta nada a nadie, ¿no? Entonces, no podemos construir modelos geopolíticos con base en lo que afirman los gobernantes y los políticos y la gente que dirige instituciones, etcétera. Porque esa gente no agarra el micrófono para informarnos. Ellos agarran el micrófono para producir un efecto. Entonces, sus declaraciones públicas no nos sirven para crear un modelo. Lo que necesitamos es observar sus comportamientos y punto. Y lo que vemos es que lo que acabamos de ver es que si Estados Unidos quiere quitar al mandatario de Venezuela, lo puede hacer en unas cuantas horas. Entonces, ¿por qué no lo hicieron hace 20 años? Eso es. ¿Por qué no lo hicieron hace 20 años? Y la respuesta que yo doy es porque están encantados con el chavismo. Es mentira que no les gusta. Y la demostración es que Trump dejó en el poder a los marioneteros de Maduro. Quitó al monigote que estaba en el escaparate para distraer a todo mundo y dejó a los que realmente toman decisiones y han estado destruyendo aquel desdichado país. Israel tiene unas relaciones muy estrechas con Marruecos. Está proporcionando tecnología de todo tipo. ¿Eso cómo nos afecta a España? Esa relación de Marruecos con Israel y de Israel con Marruecos. No le he dado ni un segundo a contemplar esto. Lo único que yo entiendo es que la posición del rey marroquí es pro-israelí. O sea, por lo menos su postura pública ha sido pro-israelí. Y pues eso le conviene a Israel y por lo tanto hay algo de comunicación y de apoyo en esa dirección.
pero yo creo que el gobierno español no puede quejarse de que Israel tenga relaciones con algún estado que le preocupe a España, porque España, el gobierno español ha demostrado ser el peor enemigo de Israel. Entonces, pues, ¿de qué se va a quejar? Por lo menos parte del gobierno, ¿no? Sí, pues por lo menos los que están gobernando ahorita, ¿no? Entonces, yo no veo que tengan una posición gramática para quejarse de Israel, dada la política exterior que ha perseguido España hacia Israel. Groenlandia. ¿Qué está pasando? ¿Se lo quedará a Estados Unidos? Claro, ¿no se lo quedará a Estados Unidos? Por supuesto. ¿Qué van a hacer los daneses? ¿Qué van a hacer? ¿No? ¿Nos vamos a pelear para defender Groenlandia? O sea, yo creo que esa guerra terminaría en 45 minutos. No, y además estamos viendo que han mandado un puñado de soldados, literalmente un puñado. Incluso Alemania, cuando dijeron que le iban a imponer sanciones, los ha retirado inmediatamente, ¿no? ¿Cómo nos ves a la Unión Europea desde México? ¿Cómo se ve a esta Europa un tanto decrépita desde México, Francisco? Pues a mí personalmente, no sé cuántos mexicanos compartan mi percepción, no quiero hablar por ellos, pero a mí personalmente me preocupa mucho Europa. Yo siento que le queda muy poco tiempo a Europa. Creo que la invasión de inmigrantes musulmanes le ha hecho muchísimo daño, porque las mezquitas que han brotado por toda Europa son mezquitas que construyen los países yihadistas. Se hace con dinero de Arabia Saudita, con dinero de Kuwait, de Omán, de Bahrein, de Emiratos, de Qatar, todos países yihadistas, inclusive dinero de Irán, dinero de Turquía, que también es gobernada por un islamista. Entonces, pues naturalmente que lo que predican los clérigos en las mezquitas europeas es la destrucción de Europa, porque esa es la ideología yihadista. La ideología yihadista es todo el mundo se convierte al Islam y los que resistan les cortamos la cabeza. Entonces, a mí me parece muy preocupante lo que ha pasado aquí, pero no creo que los musulmanes hayan llegado a una masa crítica en la que simplemente pueden ganar el día de hoy si los europeos se defienden. Y en los últimos meses de 2025, digamos, desde los últimos meses de 2025, veo señales de vida en Europa. Veo que las poblaciones europeas comienzan a insistir con éxito, están moviendo a sus gobernantes, forzándolos a cambiar las políticas de inmigración. Y los veo cada vez menos dispuestos a tolerar la intimidación de los yihadistas musulmanes en Europa, que los habíamos visto muy confiados, muy seguros de sí mismos de poder intimidar a los europeos. Y ahora veo que los europeos parecen ir recuperando su confianza, inclusive en Gran Bretaña, que es el país que más me preocupa. Los veo ahora más decididos a defender su país y evitar el colapso que se les venía encima, ¿no? Hace un par de meses, la inteligencia francesa emitió un informe que le presentó al gobierno en el sentido de la amenaza que representaba para la República Francesa la hermandad musulmana, los hermanos musulmanes. Sí. ¿Tú crees que de verdad ese islam político puede ser incluso mucho más peligroso que el yihadismo terrorista porque puede ir haciéndose con las instituciones simplemente por una mera cuestión demográfica y hacerse con las instituciones en Europa? Yo no hago ninguna distinción entre el yihadismo y lo que usted llama el islam político. A mí me parece que el islam político es simplemente una estrategia del yihadismo, ¿no? Entonces, la hermandad musulmana es responsable de crear partidos políticos en distintas partes. Por ejemplo, creó un partido político en Egipto que ganó las elecciones con Mohamed Morsi hace algunos años. Pero la misma hermandad musulmana es la creadora de Hamas, que es el movimiento terrorista más sanguinario del mundo, y no es el único grupo terrorista que apoya. Entonces, yo no hago ninguna... El islam político es simplemente una de las estrategias que está utilizando la hermandad musulmana para apoderarse de los sistemas políticos y de las instituciones en todo el mundo. Y cuando lo logran, ya sea a través de terrorismo o a través del islam político, inmediatamente empiezan a imponer Sharia y a forzar a los no musulmanes a alinearse o a perder la vida. Israel-China. ¿Para Israel, China es un enemigo
un amigo o un indiferente con el que hay que, queramos o no, negociar? China se ha comportado como un enemigo. Como un enemigo. Claro. Está aliado con los enemigos de Israel. Está aliado, por ejemplo, con Irán, por citar nada más un ejemplo. O sea, claramente es un enemigo de Israel, China. Sí. Y no le preocupa, porque hay muchos chinos estudiando en Israel también, Bueno, en las mejores facultades de ciencias. También hay muchos chinos estudiando en Estados Unidos y nadie dice que eso. La afirmación que la gente hace es que Estados Unidos y China son enemigos, ¿no? Entonces, esos movimientos de individuos en ese nivel no nos revelan la estructura geopolítica de las alianzas o enemistades que pueda haber a nivel de las élites gobernantes. ¿No? Hay que distinguir esas dos cosas. ¿Le ha dado alas o le puede haber dado alas a China lo que ha hecho Estados Unidos en Venezuela en el sentido de replicar lo mismo en Taiwán? Honestamente, no creo que China pueda con Taiwán. La economía china va muy mal. Yo creo que pronto va a colapsarse. El pronóstico que haces tú como analista geopolítico, sí. Esa capacidad de predicción que tienes, es que la economía china puede colapsar. Bueno, es que viendo los datos de la economía china, no veo que haya un proceso salvable, porque el trancazo del colapso del mercado de bienes raíces han ido postergando la consecuencia más fuerte de eso, pero les va a pegar. Y se va a venir todo abajo. Y ya está pasando lo mismo en el mercado de los coches eléctricos, que lo subsidiaron muchísimo, se produjeron demasiados coches, no tienen cómo venderlos, tienen una sobreproducción tremenda. Entonces se viene un trancazo similar en los coches eléctricos. Pero quedándonos con el asunto nada más de las bienes raíces, las compañías más grandes de bienes raíces, que son compañías millonarias chinas, ya quebraron. Las compañías más grandes, ya quebró Evergrande, ya quebró Country Garden, Vanke está a punto de quebrar, que era la que se suponía que no iba a quebrar, que era la que era segura, etcétera, también ya está a punto de quebrar, y eso produce un efecto dominó. Entonces, aunque no hubiera otros problemas en China, que los hay todos, aunque este fuera el único problema, casi parece suficiente para traérselos abajo, porque la recaudación local de los gobiernos locales en China, todo depende del mercado de bienes raíces, porque lo que ellos cobran en impuestos se va todo al centro, para que el Partido Comunista Chino gaste en armas y gaste en tontería y media. Entonces, los gobiernos locales no tenían cómo financiar sus servicios y todo lo demás, más que vendiendo tierra. Entonces, vender tierra a los grandes desarrolladores de inmobiliaria se volvió la estrategia de los gobiernos locales para el crecimiento local chino, y lo tenían que estar haciendo todo rapidísimo porque el sistema de la burocracia china, cada nivel le tiene que estar dando gusto al comisario de arriba, ¿no? Y tienen sus métricas, y entonces tienes que estar produciendo crecimiento económico y, bueno, pues construir se computa en el Producto Interno Bruto. O sea, si tú cavas un hoyo que no le sirve a nadie, tuviste que contratar al fulano que cavó el hoyo, tuviste que comprar la pala, tuviste que, le pagaste las horas que trabajó, luego tienes que rellenar el hoyo. Todo eso se paga. Entonces, se computa como crecimiento económico. Pero, ¿qué produjo el hoyo que cavaste y rellenaste? Nada, ¿no? Bueno, algo similar es lo que pasó en el mercado de bienes raíces, porque como los gobernantes locales tienen que reportar crecimiento económico local, lo que hacen es que venden terrenos a las inmobiliarias también están cumpliendo con requisitos de generar actividad económica, entonces construyen y construyen y construyen. No hay ningún estudio de mercado, porque no están tratando de vender, están tratando de darle gusto a los comisarios de arriba que tienen que ver cifras de crecimiento económico. Esta es gente que no entiende mercados, y entonces construyen y construyen y construyen y tienen ciudades fantasmas enteras que no pueden venderse, vacías, no le sirven de nada a nadie. Y entonces eso colapsa todo el mercado de bienes raíces. Una de las cosas que sucedieron es que los edificios terminados no le sirven de nada a nadie, están en lugares donde no hay demanda de vivienda, mientras que donde sí había demanda de vivienda,
no terminaron los depas porque se quedaron sin dinero por el colapso y la gente ya los había empezado a pagar y no les van a entregar. Y toda la población china, por la burbuja de bienes raíces que se creó, aprendieron que la forma de ahorrar era comprar vivienda. Toda esa gente ahora se quedó sin dinero. Anda. Entonces, el consumo de los chinos va para abajo, para abajo, para abajo, porque se están quedando pobres. Y eso tiene efectos dominó sobre toda la economía. Entonces, aunque el problema de las bienes raíces fuera el único problema, parece suficiente para traérselos abajo. Pero es uno de 100 problemas que tiene la economía y el sistema chino. Hablando de los militares, porque le interesa a usted la posible invasión de Taiwán, en el último año fueron purgados de las Fuerzas Armadas chinas como la mitad de los generales. Y muy poquitos han sido reemplazados. Entonces, hay un problema de desmoralización, porque pues, si tú eres uno de los generales que sobrevivieron ahí, de todas maneras estás preocupado que tú seas el siguiente en ser purgado, ¿no? Entonces hay un problema de desmoralización, hay un problema simplemente de operación, porque muchas de esas vacantes no se han llenado. Tienen el problema de desmoralización en las filas de los soldados. Hay un problema también de desmoralización en la población china. Hay un fenómeno muy extendido que es en español, no me acuerdo bien cómo lo llaman, pero en inglés lo llaman el lying flat, que quiere decir acuéstate a no hacer nada, que es un movimiento gigante entre los jóvenes chinos que se dieron cuenta que ya no hay manera realmente de prosperar en China y entonces pues no quieren estar trabajando como locos para realmente no generar patrimonio y entonces hacen lo mínimo nada más para sobrevivir y ya. Cero intento de generar carrera o de generar patrimonio. Y esta gente desmoralizada, pues no la vas a poder reclutar fácilmente a que se vuelvan soldados en un enfrentamiento con Taiwán, ¿no? El equipo de las Fuerzas Armadas chinas, en donde se ha usado, pues no ha dado muy buenos resultados. Se peleó Pakistán contra India, India los hizo pedazos. Tuvo que entrar Trump a salvar a los yihadistas pakistaníes, como siempre salva a los yihadistas, imponiendo un cese al fuego, pero los indios le estaban rompiendo la madre a los pakistaníes. Y digamos, el hardware militar, el equipo militar de los pakistaníes es chino. No les sirvió de nada. ¿De qué le sirvió a los iraníes su equipo chino? De nada. Entonces, está la pregunta de si realmente China tiene, o sea, porque cuando hacen sus desfiles militares se ve todo muy impresionante, pero parece ser que la calidad no está ahí. Uh-huh. Y luego está el problema de que es mucho más fácil defender que atacar. Y las operaciones anfibias son las más difíciles de todas. China no tiene ninguna experiencia peleando guerra, mucho menos anfibia. Este ejército no ha peleado una guerra. Entonces, y no tienen casi equipo para una operación anfibia. No veo cómo le van a ganar a Taiwán, la verdad. No veo cómo. Antes de que se me olvide, recuerda a todos nuestros queridos seguidores cómo te pueden ver en tu página web. ¿Cómo se llama tu página web? ¿Cómo no? Mira, es franciscogilwhite.com. En esa dirección están los botones para acceder a todos nuestros contenidos, videos, artículos, libros, todo. Y también ahí pueden unirse a nuestra comunidad en School para los que quieran interactuar directamente conmigo. Ahí tenemos clases, tenemos... Te lo pondremos también, te lo pondremos abajo el programa gracias. Para que Buenísimo. Simplemente con pinchar que ya puedan entrar en tu página web. Muchas gracias. Francisco, Israel y Argentina. ¿Milei es un verdadero y fiel aliado también de Israel o hay más farsa también que otra cosa? Yo no veo razones para dudar de su afiliación con Israel todavía. No. De hecho, parece ser que anunció que cuando termine su mandato se va a convertir al judaísmo, creo que dijo. No sé si dijo eso, pero en todo caso... Es muy difícil, ¿verdad? Es algo difícil, absolutamente excepcional. Es difícil. Y bueno, lo que entiendo es que tiene como un rabino de cabecera y que estudia Torá. En fin, yo no veo razones para dudar que su entusiasmo por el Estado de Israel sea genuino. Y es perfectamente consistente con la posición de los libertarios en todo Occidente. Los libertarios en todo Occidente son pro-israelíes y antiyihadistas. Uh-huh. Sí. Esto que se comentaba, que ahora en los incendios que ha habido terribles en Argentina, que detrás estaba también
agentes del Mossad, de militares israelíes. Claro, y a mí me salió un grano. Granadas israelíes, granadas incendiarias. Por supuesto, y a mí me salió un grano en el costado ayer, y estoy seguro que lo puso ahí el Mossad. O sea, lo que suceda en el mundo, la culpa siempre se la van a echar a los judíos. Estamos viviendo en una civilización antisemita, y pase lo que pase, le van a echar la culpa a los judíos. Zelensky es judío. No, Zelensky ¿No? dice que es judío. Ah, sí, cuenta. Zelensky desciende de una familia en la que en algún momento hubo observancia del rito judío, pero él no es un judío religioso. Nunca fue practicante. No. ¿Pero está apoyado por Israel o no? Porque también comentan que su guardia personal son todos agentes del Mossad, ¿no? No creo que sea cierto, pero no afecta los contornos de mi modelo, porque el modelo que yo defiendo afirma que el gobierno de Israel no es fiel a la población israelí. O sea, el gobierno de Israel no es pro-israelí. El gobierno de Israel. Claro, a Israel lo gobierna el enemigo, es muy obvio. Si tú quieres... A ver... Hombre, pero ahí hay ultraortodoxos también en el gobierno. No, pero yo estoy hablando del gobierno. Yo no estoy diciendo que la población israelí sea anti-israelí. No, digo que en el gobierno israelí también hay algunos ministros que son ultraortodoxos, ¿no? Pero... sí, algunos, pero que una persona se represente de una manera no es la garantía de que esa persona es así. Otra vez, hay que poner atención a los comportamientos, no a las afirmaciones, ni a los símbolos, ni las cadenas que uno se cuelgue. Hay que ver los comportamientos. ¿Qué decía Jesús? Por sus obras los conoceréis. ¿Y qué es lo que te hace dudar de este gobierno israelí? Bueno, pues todo. A ver, el gobierno, y los anteriores. El gobierno israelí es el que metió a los terroristas genocidas antijudíos al Estado de Israel. Eso solamente lo puede hacer el gobierno de Israel. Y el gobierno de Israel lo hizo en el Tratado de Oslo. Sí, bueno. En el Tratado de Oslo, esos terroristas estaban afuera de Israel. Estaban en Túnez. Yasser Arafat y Mahmoud Abbas y sus amigos tenían lo que quedaba de su organización, que ya había sido destruida por Menachem Begin en 1982 en Líbano. Quedaban nada más un puñadito de gente y todo había sido destruido ya. Estaban en Túnez. Y cuando los presidentes gringos inventaron un proceso diplomático para revivir esa organización derrotada y meter las fuerzas al Estado judío, el gobierno de Israel colaboró con eso. No tenían por qué hacerlo. Eso solamente lo hace un gobierno que ya fue corrompido por los enemigos de Israel. A ver, el propósito del Estado judío es que haya un lugar donde los judíos puedan defenderse de los intentos por asesinarlos. Ese es el objetivo del Estado judío. Esa es la razón de crearlo. El movimiento sionista fue fundado por Teodoro Herzl con esa intención. Teodoro Herzl, el fundador del movimiento sionista, se dio cuenta, después del asunto Dreyfus en Francia, cuando turbas de miles y miles de franceses salieron a la calle gritando muerte a los judíos, el fundador del movimiento sionista dijo, caray, ¿nos van a exterminar? Y tuvo razón. Poco después sucedió el Holocausto en Europa. Entonces, el sionismo nace como un intento de crear un Estado que funcione como refugio para que los judíos puedan tener su propio ejército y defenderse de los intentos de exterminarlos. Y a Herzl no le importaba dónde fuera. Él decía, bueno, si lo hacemos en un territorio que le pedimos a Uganda o que le pedimos a Argentina o Madagascar. O a Madagascar, donde sea, con tal de que sea nuestro, ¿no? Entonces, el Estado judío tiene esta intención. Por lo tanto, un gobernante del Estado judío no puede permitir la entrada de terroristas, antisemitas, genocidas a territorio militarmente estratégico del Estado judío, porque eso es lo que son Judea, Samaria y Gaza, a menos que sea un traidor. Entonces, evidentemente, la solución dos estados, tú no participas de ella tampoco, pues, ¿no? Si tú creas en territorio militarmente estratégico que ahorita controla Israel un estado para los terroristas que quieren exterminar al pueblo judío, pues entonces le estás dando una ventaja estratégica a los genocidas antijudíos. No puedo estar a favor de eso. A ver, no hay ninguna razón para estar a favor de ningún terrorista. En el momento en que un grupo de gente se vuelven terroristas, perdieron todo el argumento. No tienen perdón. No hay ningún derecho de asesinar gente inocente. No existe. Entonces, si te volviste un terrorista, ya perdiste.
Nadie te puede apoyar moralmente, nadie. Los que te apoyen son igual de culpables que tú, ¿no? Israel-Rusia. En 1991, cuando desaparece la Unión Soviética, se estima que cerca de 1 millón de rusos soviéticos, porque no solamente eran rusos, Sí. o exsoviéticos, fueron a vivir a... Y no todos eran judíos. Sí, y fueron a vivir a Israel, Sí. que además ha sido lo que le ha permitido, en cierto modo, pues a Israel tener ahora mismo esta preponderancia tecnológica que tiene, ¿verdad? Que verdaderamente es asombroso. ¿Cuál es la relación ahora mismo entre Rusia e Israel? Pues no es precisamente una alianza, pero tampoco ha sido, digamos que hay cosas que Rusia pudo haber hecho para empeorar todavía más la seguridad israelí y no las hizo. Entonces no podemos decir que es una alianza porque Rusia estaba protegiendo el régimen de Assad, que es un enemigo mortal de Israel. Era, ¿no? Entonces no podemos llamarlo una alianza, pero cuando Israel bombardeaba posiciones de los Assad, los rusos no pestañaron, lo permitieron y de hecho tenían acuerdos con los israelíes para estas operaciones. Entonces era un poco como, bueno, somos aliados de los Assad, pero si los Assad te atacan, pues sí, defiéndete, ¿no? Era un poco así. Ahora mismo, ¿qué países o líderes mundiales son aquellos en los que Israel podría confiar plenamente, que Ninguno. les puede considerar un verdadero aliado? Ninguno. ¿Ninguno? Ninguno. ¿Ninguno? ¿En quién podían confiar los judíos en la Segunda Guerra Mundial? Azerbaiyán, por ejemplo, tampoco. ¿Qué país europeo protegió a sus poblaciones judías en la Segunda Guerra Mundial? ¿Cuál? ¿Qué gobierno europeo protegió a sus poblaciones judías de los terroristas genocidas que los fueron a matar en sus casas, que los subieron a la fuerza a los trenes y se los llevaron a los campos de muerte? ¿Dónde está el país europeo que los defendió? No existe. O sea, Israel se considera en peligro. Claro. A ver, hablando de mis predicciones, fue en 2013 que yo escribí, que publiqué los primeros 5 tomos de mi serie que se llama El colapso de Occidente, el siguiente holocausto y sus consecuencias. Y lo que yo predije es que venía una gran matanza de judíos en Israel. En Israel. Claro, eso fue lo que predije en 2013. Y todo mundo me veía como un loco. ¿Cómo crees que en Israel, si es uno de los ejércitos más fuertes del mundo, si no es que el más fuerte, y los judíos son muy poderosos, y Estados Unidos protege a Israel, y además el mundo ya cambió, ya no hay ese antisemitismo? Todo el mundo me decía que yo estaba completamente equivocado. Pero sobre los méritos de mi modelo, yo dije, no, esto es obligado. Y de hecho, la predicción que hago yo es la menos arriesgada que pueda hacer un historiador. Porque hay una gran matanza de judíos en Occidente prácticamente cada siglo. Fíjate, pero tú oyes las declaraciones del canciller alemán, del señor Merz, y son de un apoyo total y absoluto a Israel. Pero como dije, ¿Pero es una fachada nada más? pues son declaraciones. No nos sirven para construir un modelo geopolítico. Las declaraciones no cuestan nada. Si nosotros que observamos el mundo decidimos que vamos a construir un modelo con base en las declaraciones de los gobernantes, pues nos van a manipular con máxima facilidad. Si nosotros decidimos que le vamos a creer a los gobernantes lo que dicen, pues nos van a dar a tole con el dedo, como decimos en México. Nos van a crear cualquier realidad, ¿no? Hay que poner atención a lo que hacen y en especial atención a las cosas que hacen que les cuestan miles de millones de dólares. Porque cuando tú te gastas miles de millones de dólares haciendo algo, quiere decir que te importa muchísimo. Entonces ya no importa qué dijiste. A mí lo que me importa es dónde te gastaste tu dinero, dónde te gastaste miles de millones de dólares. Y Estados Unidos se gastó miles de millones de dólares destruyendo al rival de Irán, no a Irán. Destruyeron a Irak, que era el rival de Irán. Y la consecuencia de la invasión gringa de Irak fue que Irak terminó como la provincia occidental de Irán. Ahora Irak es gobernado desde Irán. Fue un regalo de los gringos. Les costó mucho dinero. Haznos alguna de esas predicciones, Francisco. ¿Qué te atreverías ahora a vaticinar? Bueno, la predicción que yo hice de que venía una gran matanza de judíos en Israel ya se cumplió.
El siguiente holocausto que yo vaticiné inició el 7 de octubre de 2023. ¿Y qué nos espera en el futuro? Que lo completen. Eso es lo que está tratando de hacer Trump. Por eso Trump detuvo a los israelíes en todas sus fronteras. Estaban ganando todas sus guerras. Lo que estaba sucediendo era insólito. Israel estaba peleando en 7 frentes y ganando en todos. Y Trump se encargó de detenerlos en cada uno de sus frentes y luego de fortalecer a cada uno de sus enemigos. ¿Cómo has visto tú, por ejemplo, la reunión recientemente en la Casa Blanca de Trump con Mohammed bin Salman, el príncipe heredero de Arabia Saudí? Bueno, pues es parte del mismo patrón, porque el gobierno de Arabia Saudita desde hace mucho tiempo ha sido uno de los principales financieros del yihadismo internacional. Y Trump está, y algo que casi nadie sabe, pero que es perfectamente público, es que el gobierno de Arabia Saudita es el que más armas recibe de Estados Unidos en todo el planeta y por mucho, y desde hace mucho. Y Trump anunció que les va a dar todavía miles de millones de dólares adicionales en armamento y además dice que les va a vender los aviones F-35 que amenazan con destruir la superioridad aérea de Israel en la zona. Entonces, la relación entre Trump y Arabia Saudita es un elemento más de este patrón que yo estoy describiendo. ¿Y con el Reino Unido? ¿Cómo se lleva Israel? ¿O cómo... No, el Reino Unido es enemigo de Israel igualito que el gobierno de Estados Unidos. Claro. El Reino Unido... en mi modelo no hace ninguna distinción entre Reino Unido y Estados Unidos. En mi opinión, las clases gobernantes de esos dos países son una mancuerna que trabaja de forma conjunta y para efectos prácticos es un solo imperio. Uh-huh. Francisco, yo creo que hemos dado un repaso general a todo el mundo. Estuvo muy ¿Hay algo que te gustaría comentar que nos hayamos dejado en el tintero? Pues creo que lo que acabamos de ver en Irán, nada más recalcar que es una confirmación muy poderosa de lo que está explicando mi modelo, porque si el gobierno de Donald Trump realmente fuera enemigo de los ayatolás, pues es difícil imaginar un escenario distinto al que tenemos, en donde los ayatolás le hubieran dado más excusas a Donald Trump para que los atacara y los quitara de ahí. Ya vimos que no hace falta demasiado para que quite al gobernante de Venezuela. O sea, cuando quiere quitar a un gobernante, va y lo hace y se acabó. En cambio, los gobernantes de Irán, que le han dado todas las excusas posibles para que los quite del poder, hace todo lo contrario, ¿no? Y eso es consistente con los presidentes anteriores. Entonces Jimmy Carter pone a Ayatollah Khomeini en el poder, Reagan arma a Khomeini hasta los dientes, luego George Bush padre hace la guerra del Golfo para destruir a Irak, que es el rival de Irán, ¿no? El rival de Ayatollah Khomeini, y luego Clinton hace la política de contención contra Irak, ¿no? Otra vez para que no puedan hacerle daño a Irán. Y más recientemente hemos visto la invasión de Irak por Bush hijo, que terminó de destruir Irak y se lo dio a Irán. Y más para acá hemos visto en los conflictos ya directos con Israel los esfuerzos enormes que hizo Trump para imponer un cese al fuego sobre los israelíes y salvar a los ayatolás. Y ahora esto último, ¿no? Es supuestamente Trump muy a favor de la población iraní contra los ayatolás, pero en el momento en que vio que se estaba comprometiendo a realmente hacer algo, entonces dijo, bueno, me dijeron que ya no va a haber ejecuciones, entonces no me voy a mover. Todo eso es consistente con un modelo que dice que la verdadera política de los gobernantes estadounidenses es la protección de Irán, el financiamiento de Irán. En contra de Israel. Armar a Irán en contra de Israel. Pues, queridos amigos, Francisco nos ha ofrecido su análisis, que, como decimos siempre, un análisis en plena libertad. Ha recorrido realmente todo el planeta, literalmente. Es verdad que ha sido un análisis pivotando con centro en Israel. Creo que ha sido muy interesante y, como siempre, nos ha aportado datos para que vosotros lleguéis a vuestras propias conclusiones. Porque la libertad está precisamente en recibir información de fuentes muy diversas para que cada uno llegue a su propia conclusión.
Pues solamente nos resta darle las gracias a Francisco. Muchísimas gracias y espero que no sea ni mucho menos la última vez que con libertad absoluta puedas expresarse aquí en este tu canal, el canal del Coronel. Muchas gracias, Francisco. Muy amable. Muchas gracias por tu apoyo al canal. Puedes suscribirte, pulsar la campana de notificaciones para estar al corriente de los próximos vídeos y de momento aquí te dejo un par de ellos que espero que te gusten y que sean de tu interés.